oportunidad les voy a explicar sobre la reparación por incisión de bases. Es el mecanismo responsable de eliminar los nucleótidos dañados en el ADN, que podrían causar mutaciones por un mal apareamiento o por la ruptura del ADN durante la replicación. Un grupo de enzimas llamadas glicosilasas juegan un papel clave en la reparación por incisión de bases. Cada glicosilasa detecta y elimina un tipo específico de base dañada. Por ejemplo, una reacción química llamada desaminación puede transformar una base de citosina en uracilo, una base que solo suele encontrarse en el ARN. Durante la replicación del ADN, el uracilo formará pareja con adenina en lugar de guanina, por lo que un intercambio de citosina por uracilo sin corregir puede causar una mutación. Es decir, el sistema de reparación del ADN no tendría un correcto funcionamiento. También aumenta la probabilidad de que se produzcan errores en la replicación del ADN. Estos errores pueden dar lugar a mutaciones, que son los cambios permanentes en la secuencia de nucleótidos del ADN. Las mutaciones pueden tener efectos perjudiciales en los organismos, como causar enfermedades genéticas o predisponer a la formación de tumores al organismo. Para evitar tales mutaciones, una glicosilasa de vía de reparación por escisión de bases detecta y elimina específicamente citosinas desaminadas. Una vez que esta base ha sido eliminada, también se elimina la pieza vacía del esqueleto de ADN y otras enzimas llenan y sellan la brecha. Una enfermedad a causa de estas mutaciones es el síndrome de Cockayne, el cual afecta la reparación del ADN y la transcripción de los genes. Daré a conocer una breve explicación sobre el cuadro que podemos ver en esta diapositiva. En el primer punto existe una diseminación que convierte la base de citosina en uracilo, la cual está intercambiada con la guanina. En el segundo punto se detecta y se elimina el uracilo dejando el nucleótido sin base, es decir que eso estaba erróneo por el cual fue eliminado el uracilo, el cual no pertenece a este nucleótido. En tercer punto tenemos de que el nucleótido sin base se elimina dejando un agujero pequeño en el esqueleto del ADN. En ese agujero pequeño es donde iría la citosina, el cual es la base nitrogenada que debería ir desde un principio en vez de uracilo. Y por último tenemos de que el ADN polimerasa llena el agujero con la base correcta y la ligasa cierra la brecha. Es decir, el nucleótido está correcto al reemplazar el uracilo del inicio con la citosina al final. El síndrome de Cockayne es una enfermedad rara con patrón de herencia autosómico recesivo. Este síndrome fue nombrado por primera vez por Edward Cockayne, un médico británico, en el año de 1933. Las personas afectadas tienen una sensibilidad a la luz solar, baja estatura, apariencia de edad prematura, microcefalia, cabello delgado y seco, sordera, caries dentales y degeneración neurológica progresiva. Estas son de sus características más importantes y relevantes. Los síntomas son progresivos y aparecen generalmente después de los 2 años de edad, aunque pueden manifestarse desde el nacimiento en algunos casos. Los afectados generalmente mueren antes de los 20 años y en otros casos pueden morir antes de los 10 años en los que se les detectó este síndrome en el nacimiento. Existe una forma tardía con una esperanza de vida entre los 40 y 50 años. Para este síndrome no existe un tratamiento específico, ya que es una enfermedad rara y poco conocida, pero sí existe un tratamiento de soporte, el cual se va implementando con el pasar y sobre todo la aparición de los síntomas. Para ello es importante realizar la terapia física. Reparación del mal apareamiento. La reparación del mal apareamiento de bases nitrogenadas sucede inmediatamente después de sintetizar una nueva cadena de ADN, por lo cual es responsable de eliminar y reemplazar las bases disparejas, aquellas que no se corrigieron durante la revisión. Y también la reparación puede detectar y corregir pequeñas inserciones y deleciones que ocurren cuando las polimerasas se deslizan y pierden su lugar sobre el molde.
En la imagen observamos cómo funciona ese mecanismo de reparación. Primeramente, un complejo proteico reconoce la base que no coincide y se une a ella. Seguidamente, otro complejo corta el par erróneo localizado en el ADN y otras enzimas cortan el nucleótido equivocado junto con el segmento de ADN circundante. Luego, la ADN polimerasa reemplaza la parte que falta con los nucleótidos correctos. Y finalmente, una enzima llamada ADN ligasa cierra la brecha. Una de las consecuencias de la reparación del ADN vendría a ser la tricotiodistrofia, que es un trastorno sindrómico genético y poco frecuente que presenta anomalías en el tallo del cabello y que está caracterizado por cabello corto, seco, con deficiencia de azufre y quebradizo, generalmente asociado con manifestaciones neuroectodérmicas muy variables como ictiosis, fotosensibilidad y discapacidad intelectual. La reparación precisión de nucleótidos es un mecanismo de reparación del ADN esencial para mantener la integridad del material genético de nuestras células. Cuando ocurren daños en el ADN, ya sea debido a la radiación UV, productos químicos o quizás errores durante la replicación, la reparación precisión de nucleótidos entra en acción para corregir esos daños. La reparación de decisión por de nucleótidos opera a nivel molecular en varias etapas. La radiación ultravioleta, UV, puede causar la formación de dímeros de timina en el ADN. Un dímero de timina es una lesión específica del ADN que ocurre cuando dos bases de timina adyacentes en la cadena de ADN se unen covalentemente, formando una estructura anormal en forma de anillo, que es lo que podemos observar en la imagen. La radiación UV, especialmente la radiación UVB, tiene la energía suficiente para romper esos enlaces. Normalmente, cuando la radiación UV incide en el ADN, puede generar una reacción fotoquímica que causa la formación de dímeros de timina. Estos dímeros pueden distorsionar la estructura normal del doble hélice del ADN o alterar la replicación y la transcripción del ADN. Cuando se forma un dímero de timina en el ADN, el mecanismo de reparación por edición de nucleótidos interviene para corregir este daño. Las proteínas especializadas de la reparación de nucleótidos reconocen y se unen en este proceso de reparación a través de la acción de enzimas. Se excisa el segmento de ADN que contiene el dímero de timina y se sintetiza un nuevo segmento de ADN para reemplazarlo. Finalmente, las hebras de ADN se vuelven a unir. Em, Restaurando la integridad de la molécula de ADN. Pero es importante destacar, aclarar que si la reparación por edición de nucleótidos no es efectiva o si los dímeros de timina no desaparecen o no se pueden reparar correctamente, pueden persistir en el ADN y esto puede conducir a mutaciones, daños, quizás daños en el material genético, aumento del riesgo de cáncer de piel y otros problemas de salud asociados con la exposición crónica a la radiación UV. Por lo tanto, la reparación adecuada de los dímeros de timina es esencial para mantener la integridad del ADN y prevenir enfermedades relacionadas. Pero ahora que ya estamos hablando de enfermedades, vamos a explicar una enfermedad que quizás muchos no la conocemos, pero es a causa de la reparación por escisión de nucleótidos. El exodermo pigmentoso es un trastorno genético. Es muy raro que afecta la capacidad del organismo para reparar el daño causado por la radiación ultravioleta. Las personas con esta enfermedad tienen defectos en el mecanismo de reparación por decisión de nucleótidos, lo que resulta en una mayor susceptibilidad a los efectos dañinos
de la reparación UV. En condiciones normales, cuando el ADN sufre daño por radiación UV, las enzimas y proteínas del sistema de reparación de nucleótidos reconocen y excisan y reparan los dímeros de timina y otros tipos de daños en el ADN. Sin embargo, en las personas con esta enfermedad, las cuales podemos observar en la imagen, estas enzimas y proteínas están defectuosas o quizás en algunos casos están ausentes, lo que dificulta la reparación eficiente del ADN dañado. Como resultado, el daño acumulado en el ADN provoca diversas manifestaciones clínicas en los individuos con esta enfermedad. Algunos de los síntomas comunes van a incluir la sensibilidad extrema a la radiación UV o también cambios en la piel. Aquellas personas pueden desarrollar manchas pigmentadas, es lo que podemos observar en la imagen, y áreas de hiperpigmentación en la piel, que pueden ser expuestas al sol. Estas manchas pueden tener una apariencia quizás moteada o como pequitas, ¿no? Pero pueden volverse más profundas de acuerdo va pasando la edad. Otro también es el mayor riesgo de cáncer en la piel. Debido a la incapacidad de poder reparar el daño del ADN causado por la radiación UV, las personas con esta enfermedad tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, incluyendo carcinomas, eh, células basales o carcinomas de células escamosas y melanomas. Otro problema más que puede traer son los problemas oculares. En la segunda imagen podemos observar, ¿no? Un pequeño, ¿no? Son efectos también que pueden pasar. Es la exposición a la radiación UV, pueden dañar los tejidos oculares en personas dichas con esta enfermedad, lo que puede llevar a problemas oculares como conjuntivitis, queratitis, cataratas, y a veces, en casos, ¿no?, que se ha podido observar, son como tumores en el ojo. Reparación por unión de extremos no homólogos. Esta reparación es el mecanismo más simple para este tipo de daños, en donde los extremos de las cadenas del ADN se colocan juntas y se pegan. Se puede considerar que es una manera de reparación rápida, pero a la vez desordenada, ya que no se asegura de que se restaure la secuencia o que los extremos unidos realmente estuvieran cercanos mucho antes del daño. La imagen nos representa la unión de los extremos de la cadena del ADN mediante la radiación de alta energía, lo que da como resultado que el cromosoma vuelva a pegarse, pero con una pequeña mutación en el sitio de la unión. Este proceso de reparación tiene consecuencias indeseables, como la pérdida o adición de las bases nucleótidas. Durante esta reparación, los extremos rotos del ADN se unen directamente sin seguir una plantilla del ADN complementaria. Esto puede dar como resultado la pérdida o adición de las bases nucleótidas en el lugar de reparación. Estas alteraciones pueden cambiar la secuencia del ADN, provocando mutaciones graves. En la adición de las bases nucleótidas, la imagen nos representa cómo en una de las hélices del ADN se aumentan 2 guaninas, y en las pérdidas de las bases nucleótidas también nos representa cómo en una de las hélices del ADN se aumenta una timina y una adenina. Otra de las posibles consecuencias es la fusión de extremos inapropiados. Durante esta reparación, puede que los extremos rotos del ADN se fusionen de manera inapropiada, uniendo secuencias incorrectas. Esto puede resultar en la fusión de genes, donde 2 genes diferentes se fusionan en una única secuencia del ADN. Estas fusiones génicas pueden alterar la función normal de los genes involucrados y generar consecuencias graves en el desarrollo y en el funcionamiento de las células. La imagen nos representa la unión de 2 extremos inapropiadamente, lo que puede desencadenar consecuencias tanto en el desarrollo como en el funcionamiento de las células debido a las alteraciones en el material genético. Y por último tenemos a los rearreglos cromosómicos. Durante la reparación se puede dar lugar a los rearreglos cromosómicos, como lo son las inversiones, duplicaciones o translocaciones. Esto se da cuando los extremos rotos del ADN se unen incorrectamente, realizando cambios en la estructura del cromosoma. Estos arreglos pueden alterar la expresión génica, causar pérdida o ganancia de la información genética.
Hasta incluso pueden contribuir en el desarrollo de las enfermedades genéticas o cancerígenas. En la primera imagen podemos observar la delección, en la cual un fragmento del cromosoma se elimina. También se puede observar la duplicación, en la cual un fragmento del cromosoma se multiplica por 2. Y por último, la inversión, en la cual un fragmento del cromosoma se invierte de posición. Y en la segunda imagen tenemos dos tipos de translocación. En la translocación recíproca se puede observar cómo dos fragmentos de distintos cromosomas cambian de posición. Y en la translocación no recíproca se puede ver cómo el fragmento de un cromosoma pasa a ser parte de otro cromosoma. Estas consecuencias pueden tener impactos negativos en la estabilidad genómica, la fusión de los genes y la integridad del ADN, y potencialmente contribuir al desarrollo de esas enfermedades genéticas o cancerígenas. Ahora pasaremos a hablar sobre la reparación por recombinación homóloga. Esta es una forma más precisa de reparar las rupturas en ambas cadenas del ADN. En este proceso, un complejo enzimático se une al ADN y recorta los extremos de una de las cadenas. Así, la otra cadena restante queda más larga. Y a ella se le une una enzima que es llamada recombinasa. Esta recombinasa ayuda para que el ADN invada el cromosoma hermano en el punto homólogo a su secuencia. De esta manera la utiliza como molde para complementar su secuencia y reparar el daño. Si bien es una manera más limpia y precisa de reparación, este mecanismo solamente lo utiliza la célula durante un breve periodo. En este caso sería después de la replicación del ADN, cuando los cromosomas se encuentran todavía alineados y cerca uno de otro. La recombinación homóloga tiene varias consecuencias beneficiosas, que incluyen, en primer lugar tenemos a la reparación precisa de rupturas de doble cadena. Esta utiliza una copia idéntica o casi idéntica del ADN dañado como plantilla para poder corregir la ruptura. Esto garantiza que la secuencia de ADN se restaure de manera exacta sin la pérdida o adición de bases nucleotídicas. Como segundo tenemos el intercambio de información genética. Durante la meiosis, por ejemplo, la recombinación homóloga permite el intercambio de información genética entre los cromosomas homólogos, generando nuevas combinaciones, en este caso de alelos, y contribuyendo a la variabilidad genética de la descendencia. En tercer lugar tenemos la corrección de errores de replicación. Si se produce un error durante la replicación del ADN, la recombinación homóloga puede utilizar la hebra que no ha sido dañada como plantilla para poder corregir el error en la hebra dañada, asegurando así que es fiable la copia del ADN.